¿Recuerdan cuando Jesús vino y murió en la cruz? ¿Qué estaba logrando? ¿Para qué murió? Para perdonar nuestros pecados. Pero ¿qué era? ¿Por qué necesito que mis pecados sean perdonados? ¿Cuál es la consecuencia negativa de mis pecados? La muerte. La muerte es la separación de Dios. La muerte física es la separación de mi espíritu con mi cuerpo. La muerte espiritual es la separación de mi espíritu de Dios. El motivo por cual necesitamos nuestros pecados perdonados es porque nuestros pecados nos tenía separado de Dios. Y hasta aquel momento, Dios, su presencia estaba en el Santísimo del templo. Y vean una cortina 6 pulgadas de grueso y muy grande que separaba el lugar donde estaba la arca de Dios y el resto del mundo. Cuando murió Jesús, dice Mateo 27, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. El momento que Jesús murió, Dios mandó un señal clarísima de lo que acaba de suceder. Él fue a la cortina que tenía separado su presencia con el resto del mundo y lo partió en 2, diciendo, ya no necesitas un sacerdote que vaya y entra una vez al año a este lugar para obtener perdón y para poder conectar con Dios. Yo estoy abriéndolo, mi presencia está saliendo, ahora ustedes tienen acceso. Ustedes pueden ser sacerdotes. Primero de Pedro 2:9. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Apocalipsis 1:6. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de su Padre, Dios su Padre, y al sea la gloria y el poder de los siglos y los siglos. Amén. Vemos que se abrió. Dios quiere que nosotros tengamos relación directo con Él. Voy a leer un tramo significante de versículo de Biblia. ¿Están listos para la Biblia? Hebreos, capítulo 9, 14 versículos. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que su primera parte, llamada el lugar santo, estaban en el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, todo recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto.
Encima del arca estaban las querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras sigue en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de las reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. ¿Qué está diciendo? Está explicando cómo funcionaban las cosas antes y que Dios lo cambió. Lo cambió para que fuera distinto, que ya no necesitamos un sacerdote que nos representa, que vaya una vez al año. ¿Por qué? Porque Jesús murió una vez para siempre. Dice Apocalipsis 5:8, cuando lo tomó, las 4 seres vivientes, los 400 ancianos se postrarán delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: Dios, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán y reinarán sobre la tierra. Un reino de sacerdotes. ¿Recuerda dónde más habíamos visto eso? Era lo que él ofreció a los israelitas con Moisés y ellos lo rechazaron. Él había caminado con Adán y Eva. Adán y Eva no necesitaban representantes. Perdón. Ellos estaban en relación personal con Dios. El pecado lo arruinó. Y Dios estaba buscando hacer las cosas para que volviéramos a tener sacerdocio, relación personal. No tenemos que ir a través de alguien más. Eso es significante. Tú no necesitas que alguien más te representa. Primero de Pedro 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es nuestro sacerdote? Jesucristo. Yo puedo beneficiar de las enseñanzas de alguien. Yo puedo ser inspirado, yo puedo ser animado, yo puedo ser educado por alguien más, pero yo no requiero un sacerdote que me abre el camino a Dios.
Yo como pastor, te voy a decir un secreto. Yo no tengo ningún poder que ustedes no tengan. En serio. Cuando yo oro por los enfermos, es como cuando ustedes oran por los enfermos. Yo tengo la misma poder de Dios que ustedes tienen. Si tú quieres hacer comunión o santa cena en tu casa, tú puedes. Porque tú eres un sacerdote. Tú no necesitas a alguien más para abrir el camino a Dios. Dice Hebreos 4:16, que así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Es decir, nosotros, ¿cómo llegamos al trono de Dios? Confiadamente. Confiadamente. No hay nada que a mí me hace falta que otro tenga. Yo no quiero ser ofensivo, pero quiero que llegamos a entenderlo. No hay otro humano que tiene mayor acceso a Dios que usted. ¿Qué significa eso? El pastor no tiene más acceso a Dios que yo. Un sacerdote no tiene más acceso a Dios que yo. El Papa no tiene más acceso a Dios. Ahora, sabemos que si tú eres un cristiano y no practicas, no haces nada con tu acceso a Dios. Hay cristianos que están participando con Jesús más que otros. Pero no es porque tú tienes menos capacidad, es porque ellos están persiguiendo con más fervor a Dios. ¿Me entiende? No estoy diciendo que todos están automáticamente al mismo nivel de espiritualidad. No, porque obediencia a las palabras de Dios nos va madurando. Y cuando obedecemos a lo que Dios nos ha dicho, vamos avanzando y madurando. Pero no tienes algo mayor. Otra cosa, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y usted es diseñado entenderlo. Segundo de Corintios 1:13 dice, no estamos escribiéndoles nada que no pueden leer ni entender. Espero que comprenderán del todo. Primero de Corintios 2, versículo 14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Dilo conmigo. Yo tengo la mente de Cristo. Parte de tu rol como sacerdote es tu capacidad de entender la palabra de Dios. Ahora, te voy a decir algo que para algunos les van a sorprender. Los católicos son cristianos, creo que ustedes lo saben, porque ponen su fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, su práctica eleva muchas enseñanzas que no encontramos en la Biblia, pero
La Iglesia Católica oficialmente no prohibían, pero recomendaban que los cristianos comunes no leyeran su Biblia. Hasta el 1965, 18 de noviembre. ¿Quién aquí era vivo en noviembre 18, 1965? Tenemos varias personas que estaban vivos cuando eso sucedió. Por primera vez ese día, la Iglesia Católica dijo: ahora estamos recomendando que los cristianos lean su Biblia. ¿Sabías que antes que eso no recomendaban que los cristianos lean su Biblia? ¿Sabes por qué? Porque la idea que ellos tenían era que solo el sacerdote es capaz de entenderlo. Usted no puede entenderlo, te vas a confundir, vas a salir con ideas chuecas. Entonces, si quieres entender la Biblia, vaya al culto y escucha la explicación del sacerdote. Pero Dios te ha convertido a ti en sacerdote. Él te ha dado a ti su mismo mente para poder entender la Escritura. Ahora, uno dice, pero yo conozco algunos cristianos que no están de acuerdo sobre algo que dice la Biblia. ¿Cómo puede ser si los dos tienen el Espíritu? Porque alguno de ellos no está escuchando lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Pero usted tiene la capacidad. Yo quiero que ustedes entiendan. Eres un sacerdote. Eres hecho para relación con Dios. Eso significa que tú puedes hablar con Dios, escuchar de Dios, tú puedes leer su palabra, entender su palabra, aplicar su palabra. Tú no necesitas que alguien más venga y te autoriza para hacer las cosas con Dios. Espero que vienes aquí para ser animados, para hacer un buen trabajo como un cristiano. Dice la Biblia que debemos de animarnos unos a los otros para hacer buenas obras. Pero yo no estoy aquí para abrir la puerta y dejarte entrar. Yo no tengo que bendecir algo para que ustedes puedan sentir la presencia de Dios. Si yo, ¿me entiende? Ustedes tienen el acceso. Dios lo planeó por miles y miles de años. Trabajó para que otra vez tuviéramos el mismo acceso a Él que podemos tener ahora. Vamos a cerrar. Dios, gracias. Gracias por tu presencia aquí. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros, con nosotros, para nosotros. Deseamos cumplir con los propósitos que tú nos has dado. Sabemos que somos capaces, que cada uno de nosotros somos sacerdotes ungidos para comunicar contigo y para entender tu palabra.